Diario de una peatona. Busca contar la experiencia urbana desde la perspectiva de los transeúntes más vulnerables, los peatones y peatonas, cuyas vidas transcurren en el diario vivir de la ciudad enfrentados a múltiples situaciones que vulneran su derecho al espacio público. En ocasiones, una forma de sobrevivir a una ciudad diseñada para los autos es aislarse de ese constante ruido con buena música. Así, la ciudad luce más ligera, amable y hasta divertida. Te preguntamos, ¿qué música escuchas tú para sobrevivir en la ciudad? Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a la 12ª edición del programa Diario de una Peatona, un programa de Flaxo Radio, desde el cual reflexionamos sobre la ciudad desde la perspectiva de los peatones y las peatonas. Bienvenidos también a los que se van sumando a la transmisión por Facebook Live y a los que nos escuchan por www.flaxoradio.es. Recuerden también seguirnos en redes sociales para enterarse de toda nuestra programación. Estamos como Flaxo Radio en Instagram, Twitter, YouTube y Facebook. El tema de hoy se titula Sobrevivir a un accidente y nos acompañan Maite Gavilanes, de 47 años. Ella es comunicadora social y trabaja como asistente en el Departamento de Estudios Políticos de Flaxo. Tenemos también a Felipe Romero Gavilanes. Él tiene 14 años, es estudiante de 10º de básica, y también tenemos a su padre, Fabián Romero Estrella. Él es biólogo y es docente de educación secundaria. Bienvenidos Maite, Felipe y Fabián. Gracias, Diana. Buenas tardes. Gracias, Diana. Buenas tardes a todo el público que nos escucha y agradecemos este espacio y esta oportunidad de compartir nuestra experiencia, básicamente enfocada desde el para qué fue esta experiencia. Y para promover una movilidad segura en nuestra ciudad con un mayor compromiso y una mayor conciencia ciudadana. Muchas gracias, Maite. Sí, efectivamente, Maite y su familia están aquí un poco para comentarnos cómo fue la experiencia de un accidente de tránsito en el 2013, más o menos hace 6 años, pero que ha sido un proceso bastante largo. Entonces, antes de dar paso, digamos, a su experiencia y a sus enseñanzas también, porque ha sido una cuestión bastante importante, digamos que ha salido muchas reflexiones a partir de esto, ¿no? En muchos sentidos, tanto legales como emocionales, etcétera. Entonces, previo a eso, quería hacer como una pequeña introducción dando algunos datos para ver que este problema de los siniestros es mucho más complejo de lo que parece, ¿no? Y los datos son alarmantes realmente. Entonces, empecemos un poco en términos latinoamericanos. Vamos a ver que según la Organización Mundial de la Salud, el 90% de muertes por accidentes de tránsito ocurren en países con poblaciones de bajos ingresos económicos. Y vamos a ver que Bolivia, Ecuador y Perú son los países, digamos, las 3 naciones que se encuentran en los primeros lugares de mayores tasas de accidentes con relación a la parte de América Latina y el Caribe. Ecuador resalta entonces ocupando un segundo lugar después de Bolivia, por lo tanto ya vamos teniendo una idea. Luego vamos a ver también que el INEC nos ha dado algunos datos en que nos manifiesta que los accidentes de tránsito son la 6ª causa de mortalidad detrás de las enfermedades como diabetes y afecciones cardíacas, entre otras. Ecuador, por ejemplo, en el 2018 alcanzó en los 6 primeros meses una tasa de mortalidad más alta con relación a los 5 años anteriores. Estamos hablando de 8.49 fallecidos o muertes por cada 100 incidentes de tránsito. Fueron 1.058 muertes de un total de 12.460 siniestros, es decir, en estos 6 meses, desde enero hasta junio, se ha tenido estos incidentes, ¿no? Ya acercándonos un poco más a nuestro espacio, las provincias, digamos, que registran mayores números de siniestros son justamente la provincia de Pichincha y Guayas, lógicamente con una población mayor, superior, alcanza cerca de los 4.000 siniestros en los primeros 6 meses. Entonces es realmente alarmante, ¿no? Eso significa que 22 accidentes de promedio, 22.2 accidentes diarios están sucediendo en la provincia. Luego tenemos el caso de la Azuay con 760 que dan por 4.16 accidentes por día, Tungurahua con 700 también, y el resto de las provincias generalmente están por debajo de los 350 siniestros, es decir, 2 por día.
avanzando un poco, la Agencia Nacional de Tránsito, al interior del DMQ, por ejemplo, en el 2014 registró 5.741 siniestros y 7.180 en el 2015, que es el dato que hemos puesto en el afiche de la publicidad. No voy a detallar todos, pero comentarles, por ejemplo, algunas de las causas que registra la Agencia Nacional de Tránsito como causas, digamos, de los accidentes. Entre esos tenemos, por ejemplo, no mantener la distancia prudencial con respecto a los vehículos que están adelante, conducir en estado de somnolencia o en malas condiciones físicas, exceder, por ejemplo, los límites de velocidad, conducir o no respetar las señales de reglamentos del tránsito, como pare, como ceda el paso, pasarse los semáforos, etcétera. Expertos prácticamente han apuntado que la principal causa de todos estos incidentes en el caso del Ecuador son el exceso de velocidad, el irrespeto a las señales de tránsito, las imprudencias, la impericia y la embriaguez de los conductores. Entonces, con estos datos, quisiera ya más bien dar paso a Maite y su familia para que un poco nos cuenten en qué exactamente coincidió el accidente, ¿no? Entonces, Maite, te dejo a ti. Gracias, Diana. Bueno, de cariño me dicen Maite, mi nombre es Maite. Entonces, comentarles a la audiencia que tuvimos este accidente que se desarrolló el 7 de junio del 2013, de julio del 2013, es decir, hace 6 años. Fue un accidente, un choque con volcamiento. Un choque lateral con volcamiento en donde yo casi pierdo la vida. Realmente fui de los 3 la más afectada, con afectaciones y secuelas crónicas ya de por vida ahora. Todavía tengo que hacerme en el transcurso de este año, una cirugía reconstructiva en mi pierna y tengo afectaciones en mi columna lumbar, en mis brazos, porque quedé con una epicondilitis crónica y también con problemas en mis pies. Esto solo como la situación física que se ve o que no se ve mucho o que no se nota. Pero las secuelas de un accidente de tránsito tienen incidencia a nivel emocional, a nivel mental, a nivel laboral también, porque hay un pare en el trabajo. Yo tuve un golpe en mi cabeza, en el lado derecho. Producto de eso también tengo una afectación, una pérdida auditiva en el oído derecho. Y en el primer año podría decirte que después del accidente yo tenía serios problemas de la memoria de corto plazo. De hecho, también muchos aspectos de mi vida se olvidaron y se fueron en ese accidente. Algunos que quería olvidar y otros que no. Pero eso... Como estas consecuencias. Entonces, lo doloroso es que la persona que genera el accidente no toma conciencia de todo lo que puede pasar en un segundo. En un segundo que estoy hablando al celular, en un segundo que estoy viendo otra cosa y no atendiendo, en un segundo la vida de otras personas pueden irse al olvido o quedar letalmente lesionadas para toda la vida. Quisiera pasarle el micrófono a Felipe, a la palabra Felipe, que también él pueda comentar. Cuando a él le ocurrió este accidente, íbamos los 3. Él tenía 8 años, yo tenía 41. Casualmente quiero acotar que había pasado por esa calle, que es una calle muy transitada de mi barrio, del sector donde habito, en el sector de San Carlos, la Quito Norte. Había pasado por ahí 5 veces. En la mañana con mi mamá, luego sola, luego volví a pasar sola haciendo compras. Me había ido a la piscina, regresaba y luego íbamos a una reunión y bueno, se dio el accidente, ¿no? Pero ¿qué ocurrió también a nivel emocional, a nivel físico? El auto se perdió, fue una pérdida total. Y todo lo material se puede recuperar, no así la salud. No así la salud, que es un bien que no nos viene dado con una cuenta a la cual yo acredito dinero para tener más salud, no. De hecho, solo para compartir esta situación, cuando ya me dieron de alta, una alta media, los médicos me dijeron, bueno, vamos a establecer algo. El médico en traumatología y fisioterapia me decía, vamos a saber algo, Maite, que es importante que tú lo tengas claro. ¿Estás bien? Tienes autoservicio, te vales por ti misma. Sin embargo, como los carros, tú quedaste lesionada y vamos a necesitar permanentemente 2 o 3 veces al año fisioterapia de mantenimiento, porque los dolores son crónicos, son difíciles y nada de eso
está reparado por el accidente o por un dinero que hayan pagado de por vida. También me dijeron, quiero que sepas, el médico, que aunque estás bastante mejor, tu cuestión ósea, la parte muscular también, es como que hubiera envejecido 20 años. Entonces tengo 47 años de edad, pero 67 años en cuanto a la parte musculoesquelética. Vale, no sé si Felipe nos cuentas un poco tu experiencia también. Bueno, primero muchas gracias aquí por la radio, muchas gracias Diana y muchas gracias a mis papás que están aquí. Entonces sí es una experiencia fuerte y que a uno como persona le marca para toda la vida, porque como mi madre decía, las secuelas son bastante fuertes, sobre todo a nivel emocional. Por ejemplo, en ese momento que yo tenía 8 años, lo que recuerdo que era lo que más me pasaba después del accidente, que nos quedamos sin el auto y todo, fue que no podía ver ningún vehículo con ruedas. Si me subía a un bus o a un taxi o lo que sea, me ponía muy nervioso, lloraba, y es bastante fuerte, ¿no? Porque mi mamá sufrió la mayor parte de las lesiones físicas en este accidente, y entonces al verte en un accidente, verte envuelto en eso que tú muchas veces lo escuchas en la radio, lo ves en el internet o en la televisión, pero no piensas que te vaya a pasar a ti. Es un aprendizaje que, si bien es cierto es fuerte y doloroso, también tiene cosas positivas, pero en nuestro caso fue por la irresponsabilidad del otro conductor, que manejaba viendo el celular y ebrio, y no respetó el disco pare y nos chocó, y gracias a Dios estamos aquí, porque podríamos estar muertos y no estaríamos para contar nuestra experiencia. Gracias, Felipe. ¿Nos cuentas bien tú? Muchas gracias, Diana. Sí, es una experiencia muy traumática. No habían condiciones de tráfico en ese momento, era un domingo, eran como las 11 de la mañana, despejado todo, visibilidad 100%, y pasábamos a 20 kilómetros por hora por la calle, esta calle de San Pedro Claver, que no había absolutamente ningún auto, no había ninguna persona. Entonces un domingo en la mañana uno va con la familia de paseo, simplemente, y de repente alguien salió por ahí, un taxista, y nos, o sea, que lo que yo sentí fue un estallido, como un cañonazo, y de repente no tenía visibilidad, no veía bien, sentía dolores en la espalda y estaba boca abajo. O sea, el carro se dio una vuelta de campana, olía a gasolina, se regaba todo. Yo fui el de los menos golpeados, entonces me logré salir por la ventana, pregunté si estaba bien, no hubo respuesta y ahí me asusté. Entonces le vi a Maite colgada de la parte de atrás, pero así totalmente golpeada y todo, y el impulso que tuve fue de sacarle, moverle y ponerle en el pavimento. Pero luego, claro, los paramédicos me dijeron que en un accidente no se debe mover absolutamente nada de ninguna persona, porque si es que tiene una rotura a nivel de la columna vertebral, le mueven un poquito y él está muerto. O sea, se rompe la comunicación en la columna, pero en ese momento estaba totalmente desesperado. Y el Felipe salió gateando como era chiquito, y después fue una tragedia total, ¿no? Por una falta de atención del señor, que venía hablando por el celular. Entonces, o sea, muchas veces sobre todo a mí me pasa cuando yo estoy de copiloto. Ahora con este otro accidente que fue una caída de bicicleta, estoy más de copiloto. Me doy cuenta de que yo me asusto todavía. O sea, es inconsciente, pero veo un carro pequeño, grande, que viene al lado, y inmediatamente tengo el reflejo de hacerme a un lado. Entonces todavía tenemos un poco el susto, y eso que tuvimos mucha suerte de quedarnos, de estar vivos, pero realmente fue muy, muy, muy duro.
Muy fuerte, y Sí, también sí, han sí. pasado ya unos cuantos años, ¿no? Claro, sí, Y a sí. pesar de ese tiempo, pues todavía está muy latente. Me Así es. parece que en producción nos están pasando también las imágenes de las fotografías del vehículo, de cómo quedó el vehículo. Ujú. Entonces la gente que nos está escuchando lo puede mirar también para Ah, ya, ya. comprobar que, Sí. bueno, que el daño fue completo y que la afección física realmente fue muy, muy fuerte. Entonces, mientras igual las imágenes se van pasando, nosotros podemos seguir, y quería preguntar también en ese proceso ya del accidente, el después, digamos, del accidente, cómo fue todo el escenario que se genera alrededor, ¿no? Porque Maite me contaba que bueno, la gente se aglomera, y que eso también tuvo unas implicaciones en el caso de usted, sobre todo de Felipe también. No sé si ahí nos puedes comentar. Sí, sobre todo eso fue muy duro porque después del accidente nosotros estábamos tranquilos. Yo recuerdo que mi mamá me estaba leyendo un cuento, estábamos conversando, abrazados, y yo estaba recostado. Y en el momento del accidente el taxi venía a una velocidad excesiva para una vía que no es una avenida. Entonces solo fue un choque, de repente se vio todo negro y ya estábamos boca abajo, la gasolina chorreando. Y la cosa es que yo en ese momento no sabía bien qué me pasaba y estaba tremendamente asustado y agobiado. Entonces, después de la segunda pregunta de mi papá, logré responder y salirme por la ventana del carro, una lateral que estaba cortada. Y no sabía qué hacer, me faltaba el aire, estaba con mareo. Entonces salí gateando y me di como las vueltas por la calle, estaba mareado, y en ese momento uno está con confusión, no sabe qué hacer, y la gente, generalmente muchos vienen para ayudar, pero la mayoría vienen para curiosear, para ver qué pasó. Entonces la gente se aglomera. Y yo tenía 8 años en ese momento, era un niño pequeño, entonces yo quería verle a mi mamá porque mi papá salió, me vio que esté bien y me puso cerca de él al lado del auto, y de ahí le atendió a mi mamá, pero yo quería ver cómo estaban, porque o sea, nadie quiere que se muera su familia, ¿no? Entonces, de repente, de la nada, aparece un montón de gente y todos se ponen en aglomeración. Muchas veces hay hasta ladrones que se aprovechan de la situación porque estamos inconscientes, golpeados. Y entonces lo mejor sería ahí actuar empáticamente con los accidentados, ¿no? Entonces habían por suerte médicos ahí y personas que se prestaron a ayudarnos. Y algo que fue fuerte para mí es que de todas las personas, que eran un montón de personas las que estaban ayudándole a mi mamá y a mi papá, se pusieron en un círculo y yo quería ver cómo estaba mi mamá porque era la más golpeada y ensangrentada. Y yo me quería acercar y toda la gente me jalaba y nadie me dejaba acercarme a mi mamá. Entonces, si bien puede ser hasta por un protocolo médico, uno en ese momento no ve las caras, solo ve personas ahí que no le dejan acercarse a la mamá que se está muriendo. Entonces, si a alguien le pasa algo así, por favor no hagan eso con un niño porque es muy traumante. Y luego de eso, la atención médica de los médicos de las ambulancias, de los paramédicos, que no fue nada buena. Yo tenía unos vidrios aquí en la parte de arriba de la cabeza incrustados, y la paramédica me buscaba y me buscaba los vidrios, y al final el que terminó encontrando los vidrios para que me saquen fui yo mismo. Entonces sí es un servicio un poco deficiente. Bueno, yo quiero decir que en ese año, en el 2017, yo encontré estadísticas del 2017, perdón, 2013, cuando sucedió el accidente, y nosotros fuimos parte de la estadística. A nivel nacional se registraron 28.169 accidentes de tránsito en diferentes categorías. Y en el mes de julio empezó el mes con 2.295 y concluyó el mes con 2.340 accidentes de tránsito. De acuerdo a la información que yo recabé, y el diario El Telégrafo hizo una nota a inicios de enero del 2014, el año 2013 fue uno de los años con mayores cantidades de accidentes en el país. En ese año, la provincia de Cotopaxi se llevó el primer lugar y Pichincha el segundo lugar. La principal causa de los accidentes, el alcoholismo, la ebriedad. Eso,
importante considerar, porque yo estoy consciente de que nadie sale a atropellar a nadie, pero por favor, somos conductores. Si conduce, no beba. Si habla por celular, ponga luces de estacionamiento, tómese el tiempo que requiere y no hable por celular. Ahora los autos ya tienen los dispositivos de manos libres, de Bluetooth, etcétera, si es tan indispensable, pero conducir es un acto súper fuerte, súper importante en la vida de todos. Usted no sabe que puede ser quien da vida a otro al tener una conducción responsable, o quien quita vida a los demás. Yo en este momento estoy segura que nos están escuchando Deyanira Gómez, que fue una amiga muy querida, es una amiga muy querida que nos apoyó en el proceso, que ella es abogada, también estudió aquí en Flaxo la maestría de socioambiental, y gracias a ella el juicio y este proceso legal tuvo una salida porque estaba entrampada. También a quienes fueron los testigos de este accidente, Oliver Jurado y Jorge Osvaldo Jurado, que ellos fueron nuestros testigos, y que en realidad les quiero, perdón, Jurado es el apellido, el segundo apellido es Oliver Guerrero y Jorge Guerrero. Yo les quiero agradecer infinitamente porque fueron las personas que estuvieron en todo el proceso legal y quienes también pudieron poner un punto de inflexión en este proceso tan difícil a nivel legal, a nivel jurídico. Yo quiero decir que otro de los temas, Diana, que se afronta frente a un accidente de tránsito no es solo el tema de la salud, es el tema judicial, el tema legal, y penosamente, lastimosamente tengo que hacer, y aprovecho los micrófonos de Flaxo Radio para hacer una denuncia. Los juzgados de tránsito son juzgados, la justicia en nuestro país está totalmente corrompida y los juzgados de tránsito son un foco de corrupción terrible. Nuestro caso empezó, y aquí como ciertos tips importantes, por favor, para todos quienes escuchan. No sabemos cuándo podamos estar expuestos a un accidente de tránsito. Lo importante, poder prever, poder planificar, por favor. Nadie sabe cuándo va a necesitar un buen abogado. A nosotros nos pasó que tuvimos 3 abogados en el juicio, y de los 3, los 2 abogados fueron coimados por la contraparte y se vendieron y dejaron caducar fechas, información, etcétera. No se trataba para nosotros en un principio de ganar esta causa o no, se trataba de primero poder establecer con otra parte este acto de conciencia de, mire lo que está ocasionando, qué es lo que usted ha hecho. No se trata, el dinero jamás va a restituir mi espalda, mi pierna, mis brazos, mis oídos, mi rostro, jamás. Pero sí necesito, como una persona que sobrevivió a un accidente, verle la cara y poder decirle, o sea, por favor, tome conciencia de lo que hace. Si tiene un problema de alcoholismo, busque ayuda. Es una adicción, busque ayuda. No puede salir a manejar en la calle después de haber bebido, o como nos dijo, es que estaba pasando el chuchaqui. Quiero decirte que a esto se reduce en el sistema legal a 4 cuerpos de más de 600 hojas un caso. A esto se reduce a 600 hojas. ¿Sí? Un caso que tú vas a ver aquí está acta. Gracias a Deyanira estábamos desesperados cuando ya yo, por lo menos en el primer año del caso, no pude estar a cargo, no pude hacer nada porque yo estaba ocupada en volver a caminar, en volver a escuchar y sobre todo ocupada en volver a recuperar mi memoria y estar adaptada al trabajo, porque tú me decías Maite y yo regresaba y ya no me acordaba que me habías dicho algo. Y trabajar en esas condiciones es complejo. ¿Sí? Y aunque todo el mundo te comprenda, la vida sigue. Tú te quedaste con el accidente, pero la vida sigue. Todos los demás siguen en su cotidianidad. Eso es lo complejo. Entonces yo en el primer año estuve tratando de recuperar mi salud, hacía rehabilitación todos los días en el Hospital Vos Andes, de tal forma que me dieron una medallita, la mejor paciente. Grandes amigos ahí, a quienes también agradezco, a todo el equipo de fisioterapia del Hospital Vos Andes, que más allá de cualquier valor económico que se haya podido pagar, el compromiso humano ha sido único y hasta ahora.
Entonces, en el proceso, ante 2 abogados que se han vendido, ante jueces, ante fiscales que coiman, ante fiscales que aceptan dinero y que dilatan, ante médicos legales que simplemente deciden decir aquí no pasó nada. A mí me hicieron la evaluación médica en el juzgado, cuando ahí quedaba en el juzgado a las 10 de agosto y Checa, y mi informe médico legal fue a dar en la Fiscalía de la Mena 2. Solo ahí nomás te hago ver cómo fue. Deyanira me vio un día desesperada, le comenté el caso y ella gentilmente, desde su trabajo amoroso de una visión más humana de lo legal, desde el buscar una justicia restaurativa, me dijo, déjame ver qué podemos hacer. Ella y su esposo me apoyaron, José Luis también, muchas gracias, nos apoyaron y me dijeron, bueno, aquí necesitamos, hay clara, a la luz está muy claro que hay omisiones en el caso, vamos a pedir el apoyo de la Defensoría del Pueblo. Para esto ya habían pasado 2 años. 2 años y la causa seguía ahí y estaba por expirar porque cambió el COIP además, entonces estaba por expirar la causa. Gracias a la inclusión en el caso de Deyanira, de su apoyo, de su experiencia, convocamos a la Defensoría del Pueblo a un proceso de vigilancia y voy a dar lectura así muy corta del proceso, de lo que pasó, ¿no? Y como del análisis de lo que dijo, y gracias a eso hubo un cambio. Como conclusiones queremos decir en este proceso de vigilancia, tú lo puedes leer acá, el proceso de vigilancia procesal del caso, y hay el número del caso y todo lo demás, el informe que dice: existe una vulneración al debido proceso dentro de la instrucción fiscal misma que excede en 101 días. La jueza y el fiscal tenían que dar por cerrado el caso ante la falta de pruebas de la otra parte que culpaba a Fabián de haber sido quien chocó. El juez y la fiscal dejaron abierto el caso 101 días, 3 meses y medio. El primer día, señores, todos los que me escuchan, sí, por Dios, las primeras 24 horas en un accidente de tránsito son las horas que definen un caso. El taxista que nos chocó, junto con la cooperativa de taxis y el dueño de taxis, vulneraron económicamente la ética del fiscal, de la jueza, de los policías, del médico legal, y pagaron. Y lo sacaron en peso y todo pasó ahí. En 3 meses y medio, el sistema legal del país recibió mucho dinero por esta situación, porque como había niños y había mujeres, y el accidente, como ustedes pudieron ver las fotos, fue letal, podían haber muertos. Entonces, no sé, eso es muy doloroso. Es muy doloroso enfrentarte a una justicia con tanta corrupción, ¿no? Entonces, dice, dentro de la instrucción fiscal misma que excede en 101 días del plazo para la conclusión, la jueza de la causa, en este caso, no declaró concluida teniendo la obligación expresa de hacerlo. Segundo punto de vulneración. Dentro del proceso judicial encontramos un informe médico legista que determina al inicio una enfermedad o incapacidad física para el trabajo menor a 15 días. Con esas fotos ustedes pueden creer que yo quedé con 2 raspones. Desde su producción, luego por petición de la señora Gavilanes, cuando yo ya podía hablar y tener mi voz, dicho médico amplía su informe basado en un examen físico posterior en el Hospital Vos Andes con una incapacidad de 69 días. La audiencia del juicio no se dio, aquí viene, ¿por qué no se dio una audiencia de juicio inmediato? Porque coimaron y declararon 15 días de descanso y 2 raspones, entonces no había para qué hacer un juicio. No se dio y acordaron un medio después alternativa para la solución de conflictos que también el fiscal no veló por eso. Los fiscales están a favor de los ciudadanos, el fiscal no veló por este proceso. La Defensoría hace todas estas denuncias y a la fecha, que era como en finales de marzo del 2016, dice la Defensoría no ha reconocido y no ha recibido notificación alguna sobre este caso, a pesar de que ha pedido a la unidad judicial, es decir, a los jueces de tránsito, la respectiva providencia y respuesta sobre esta vigilancia procesal. Entonces, yo me pregunto, si nosotros como familia estábamos amparados en ese momento por el SOAT, que quiero decir es algo obligatorio ahora, y el otro seguro, que es algo obligatorio, y que en mi caso, gracias a ese SOAT y gracias al código ético del Hospital Vos Andes, me cubrió
como 100 sesiones de fisioterapias. Yo pude restablecerme y lo otro me costó a mí costearme hasta ahora. Estamos aquí. Pero si nosotros, que somos una familia de clase media que trabaja, padre y madre trabaja para sostenerse, con niveles de formación que nos permite ubicar ciertas otras situaciones de salud, legales, de apoyo, con una red de apoyo que funcionó ahí, con recursos económicos, fuimos vulnerados en nuestros derechos y hubo impunidad. No quiero pensar las personas que están en otras condiciones económicas y sociales y que no pueden acceder a los derechos. Entonces, este es un llamado de atención y una denuncia al sistema judicial para que realmente cumpla su rol. Porque no habrá movilidad segura, no habrá una conciencia ciudadana si no empezamos desde la estructura de gobierno. El accidente fue en las calles Vicente Aguirre y Simón Cárdenas, esto es en la Quito Norte, una cuadra más abajo de la Machala, a la altura de la piscina, a la piscina de San Carlos, en una calle que es la Vicente Cárdenas, en donde a pesar del disco Pare que está ahí, todo el mundo hace caso omiso. En un primer momento buscábamos, cuando ya se cerró el caso, buscábamos cambiar esta situación. Pusimos una carta a la empresa de obras públicas pidiendo un semáforo, unas cámaras, y nos dijeron, no es una calle tan recurrida ni transitada y no es un barrio tan grande. O sea, también hay una categorización de a qué barrio, y yo comprendo que sí, pero no se dieron cuenta que en esta calle, en la Vicente Aguirre, ha habido por lo menos un accidente cada 15 días. Se logró con los moradores, se logró con la carta y con los llamados de atención que pongan un rompevelocidades, pero la empresa de obras públicas se le olvidó de pintar y hasta ahora está sin pintar y sigue habiendo accidentes porque la gente sigue corriendo rápido. Entonces, me parece importante el tener en cuenta que vamos a funcionar, vamos a mejorar como sociedad si primero dejo mi interés personal y empiezo a mirar como equipo, o como en un sentido social, ¿no es cierto? Tú tienes aquí este informe finalmente en donde fueron notificados el fiscal de turno, quienes hicieron caso omiso, no velaron por el legítimo proceso, y eso nos pasó a nosotros. ¿Cuántos otros casos siguen así en impunidad? Y yo me aterro de las situaciones en las que estamos viviendo en este país por la impericia, por el alcoholismo, por la tecnología, la falta de empatía también. Y bueno, Fabián puede también. Sí, me acuerdo justamente el mismo día que nos pasó a nosotros el accidente, un poco tiempo después, me acuerdo que era por el sector de Puembo, por la interoceánica, que unos 5 niños pequeñitos, campesinos, ¿no? Estaban a un lado de la vía y un tráiler se salió, no sé si el conductor se durmió, si estaba borracho, no tengo la menor idea, y les aplastó. ¿Qué será de esos casos? Porque me acuerdo que era lo que más me impactó y justo nosotros estábamos igual, los 3 fuimos a parar a la clínica, como yo era el menos afectado, hasta me arrestaron una noche, pasé aquí en la calle Foy y el otro señor estaba menos golpeado y él sabía, era muy mañoso el taxista, entonces él sabía cómo hacer, se hizo el que le dolía todo y pasó acostado en una clínica y ahí se evitó la cárcel, ¿no? Pero a mí me tuvieron 24 horas detenido. Entonces es muy complicado porque deben haber cientos de subregistros que son gente que no tiene ni voz ni voto, ni que están en el campo, que no tienen acceso a nada y están muriendo. Eso. Otra cosa que quería decir, en este accidente que tuve hace 6 meses, esto fue en el sistema BiciQ. Yo me caí. También fue un accidente en el que yo me tropecé y me fui contra la vereda y me caí, pero me rompí el brazo. Los señores de agentes civiles de tránsito no tenían la menor idea de cómo socorrerme, no saben primeros auxilios. Lo único que me dieron es un vaso de agua y un trapito para que ahí me seque el sudor y no sé. Y ya está. Y entonces
Lo único que me dijeron, sí, pero hay que firmar porque está devolviendo la bicicleta, claro, está golpeada la bicicleta, pero firme nomás. Y no tenían, y era el jefe de todos ellos porque le llamaron y que vea, y nadie hizo absolutamente nada. Entonces, hasta ahora no he podido poner una carta porque quería poner una carta al sistema Bicicuno, que entiendo que va a cambiar de aquí a poco tiempo. Pero eso es lo que estamos viviendo. Sí. Sí, así es. Bueno, nos han ido ya contando varias cosas. Tal vez comentar sobre el tema de la velocidad y de las señales también, ¿no? Quería como ampliar un poco lo que comentaban y también lo de los agentes metropolitanos de tránsito, porque en el primer caso yo creo que deberíamos, todos los que están escuchando esto, deberíamos tratar de recordarnos cuáles son los límites de velocidad dentro de áreas urbanas, que generalmente la mayoría de la gente que conduce no sabe cuál es ese límite, ¿no? Entonces, recordar, por ejemplo, que en áreas urbanas la Agencia Nacional de Tránsito nos plantea que han de ser como máximo 50 kilómetros por hora. Pero esto también hay que hacer una acotación porque hablamos de 50 kilómetros en zonas periféricas urbanas, en vías arteriales urbanas. Lo que no es lo mismo para las secundarias, para las colectoras y para las locales, que es justo el caso en el que ustedes se encontraron con el tema del accidente, ¿no? Entonces ya en locales estamos hablando de 30, 20, 10, inclusive hablábamos hace unos días sobre el plan de movilidad, ¿no? Estos planes de movilidad lo que buscan es justo aclarar estas jerarquías viales, pero también estableciendo límites de velocidad. Y también es cierto que lamentablemente, aunque existe la cuestión normativa, aunque eso está más o menos establecido, en la ciudad no siempre está la señalización completa y los que conducen pues, no somos conscientes de eso, ¿no? Entonces rebasamos en áreas urbanas superando esos límites de velocidad. El problema no solo es ese, el problema es que también la cuestión legal, los mismos agentes metropolitanos de tránsito no te controlan. Entonces, ¿de qué sirve? Siempre nos cuestionamos eso, ¿no? ¿Y de qué sirve la parte legal si al final en el día a día, en el hecho, es todo al revés, ¿no? Entonces, el tema de los agentes metropolitanos que tú comentabas es que ni siquiera te protegen, digamos, o te dan el paso cuando eres peatón o cuando eres ciclista, ¿no? Ya mucho menos pedirles que tengan estas condiciones de primeros auxilios, pero lógicamente, o sea, deben tenerla porque ellos tienen que asistir, ellos están ahí y están enfrentándose a esta cantidad de problemas, ¿no? Entonces, realmente es inaudito todo lo que están contando y quisiera que nos cuenten qué pasó después, porque al final hubo todo este sistema de coimas, cuánto tiempo más duró, porque este proceso o esta preocupación, inclusive hasta el día de hoy con todo esto que nos están contando, son 6 años y han sido 6 años duros, no solo por la cuestión física, psicológica, sino por esta parte legal que también te indigna, ¿no? Entonces, ¿qué pasó después? A ver, primero quisiera retomar el tema de la seguridad y un poco qué hacer, porque eso para mí es importante. Hay un antes y un antes de este accidente y un después. Principalmente después de todo lo difícil que ha sido esto, no dejo de agradecer a la vida, ¿no? A la vida, a Dios, porque es una segunda oportunidad para estar acá, para caminar, para sonreír, para construir, y por eso desde el para qué nos pasó esto. Yo creo que tenemos una campaña permanente de buscar conciencia ciudadana en esto de una buena conducción. Para todos los que conducen, a ver, por favor, la conducción también es un acto consciente permanentemente, que se vuelve mecánico, pero tenemos que volverlo consciente. Entonces, si hay señales de tránsito, parar, y si no, también usar pues el criterio. Siempre, si me acerco a una boca calle, bajo la velocidad o paro, ¿no es cierto? Lo otro, siempre en toda situación, todo ser humano necesita una red de apoyo. Por favor, en esa red de apoyo, incorpore siempre a una abogada, un abogado honesto, ético. No sabe cuándo lo va a necesitar. En un país en donde la corrupción campea, inclúyalo. A los servicios de salud, a los paramédicos que nos atendieron, entiendo que ese año hubo grandes emergencias, muchas emergencias, y se demoraron mucho. Yo estaba inconsciente. Recuperé mi conciencia 8 horas más tarde. Cuando estaba en el hospital, me llevaron al hospital de Líes, al San Francisco de Líes, en Carcelén, y yo me moría de sed, tenía mucho dolor.
no me trataron muy bien, pedí mis pertenencias y yo creo que era el piloto automático que actuaba. Empecé a llamar al celular porque no sabía dónde estaba mi hijo, no sabía dónde estaba Fabián y empecé a llamar a amigas, por favor ayúdame, estoy acá, estoy por acá, hasta que llegó una amiga y cuando llegó empezó a gritar y se horrorizó. Eran las 9 de la noche y yo seguía manchada, sin limpiarme, con la misma bata, con el olor a gasolina y la tierra pegada en la espalda. Ajá. Pedía agua, ya me hicieron los exámenes. Al principio me decían que no me daban agua porque podía tener algo lesionado, pero luego vieron que internamente en el tórax y eso no había mayor problema porque tuve un corte grande. Entonces me dijeron, es que no tenemos agua. No había agua en el hospital. Segunda cosa, ¿no? Tercero, pedí el cambio al hospital Bos Andes, que es ahí donde yo suelo atenderme, y entonces ya llegué al hospital a emergencia del Bos Andes a las 12. Pero previamente me había visto el emergenciólogo del hospital del IES. Hay un tema que se llama triaje. El triaje es esta revisión médica que hacen en emergencia para determinar el grado, si es una emergencia, si una urgencia o si ya sale con los pies boca abajo, que está muerto y con funda negra, si vamos de verde, amarillo o negro. Entonces, el triaje en el hospital fue deficiente. Yo tenía más lesiones de las que se presentaba. Cuando llegué al hospital Bos Andes vieron el triaje y no vieron otras causas que también luego se fueron presentando. Entonces me parece que es fundamental los primeros auxilios que te dan los paramédicos y luego el triaje, porque yo tengo ahora esta cirugía reconstructiva que no se dieron cuenta que debían habérmelo hechas en ese momento, no ahora 6 años después. Y Felipe, a él se le había fracturado las clavículas y nunca se dieron cuenta, si no nos dimos cuenta nosotros 8 días después cuando se pegó un grito en la casa jugando. Entonces ya no hubo nada que hacer con sus clavículas. Yo había tenido fractura en los huesitos del pie y no se dieron cuenta, y eso no era lo más importante porque toda mi pierna estaba lesionada, entonces la pierna era eso. Importante mirar ahí. También siempre tenga alguien en su red de apoyo, 2 personas que puedan atender con usted, estar con usted en momentos críticos. Nos recomiendan el teléfono AAA y yo le sugiero también ponga contacto de emergencia a una persona o a otra persona que pueda hacer para que usted tenga plan A, plan B, ¿no es cierto? Luego la otra cosa, el pedido nos mata la curiosidad, pues cómo no, pero la curiosidad no ayuda. Señoras, señores, a todos los que nos escuchan, la curiosidad no ayuda. La curiosidad solo le alimenta el morbo y qué pena y la noticia, pero ahí hay gente que se está muriendo, hay personas que se están muriendo. Entonces tenga un contacto para el 911, ubique un servicio de salud inmediato, apropiese de que no sigan pasando por el sector para sacar las pertenencias de los demás. Importante la empatía y el respeto. Otra cosa que fue difícil para mí fue cuando necesitábamos testigos. Yo fui por las 2 cuadras buscando testigos y nadie quería. Todos vieron, porque en las fotos se ve, pero nadie quería. Y por eso agradezco mucho a Fernando y a Jorge, porque ellos se apersonaron del tema, dijeron, yo estoy en las fotos, ¿cómo no voy a poder dar mi voz? Yo doy mi voz. Y ante todas las audiencias fallidas, porque el increpado no iba, ellos tuvieron la voluntad de ayudar, de acompañar, de seguir. Y la familia no es solo la familia biológica, sino la familia que se va haciendo en el corazón, con la hermandad, y a ellos les considero así. Desde ahí les agradezco infinitamente su apoyo y su compañía, que dio un viraje, ¿no? Habían pasado 2 años y no acabábamos el juicio. La vida sigue, Diana. Recuerdo el papá de una amiga que me fue a visitar que me decía, Maite, prefiera esto. Prefiero un mal juicio, prefiero un mal acuerdo a un buen juicio, porque usted seguirá años de años, y así era. Efectivamente no pasaba nada, la justicia se corrompe. Tuvimos que contratar otra abogada que cuando yo pedí el apoyo de la Defensoría, ella entró en crisis porque me decía, ¿cómo me hace esto? Usted le mete aquí a la Defensoría del Pueblo, pero a mí los jueces no me van a querer ver. Aquí todo el mundo cohime y todo el mundo sabe. Es normal. Me está usted afectando mi trabajo.
¿Cómo va a ser eso? Entonces, Deyanira Gómez, desde esta visión de la justicia restaurativa, desde este espacio de justicia reparadora, compasiva, que trata no solamente de penalizar y penalizar al otro, sino de tomar conciencia, conversé con ella, miramos el rol de la Defensoría y dijimos, ok, pidamos que venga esta persona, porque no se presentó en 3 ocasiones, hubo que pedir ya un recurso de que sea tomado preso en las carreteras, ¿te imaginas llegar a ese nivel? Se presentó finalmente a la audiencia, se estableció que pague $4,000, que no devolvía nada, y que sobre todo reconozca su acto de omisión y reconozca lo que hizo. Eso fue lo importante. Entonces, después de 2 años y medio, un poquito más de tiempo, se cerró este caso, no a satisfacción, porque había, como tú ves, todas estas omisiones, pero era importante seguir en la vida, seguir adelante. Somos una familia sobreviviente, una familia resiliente. Felipe tenía que seguir estudiando, yo tenía que seguir trabajando, todos teníamos que seguir, y fue importante poner un punto final a este punto y pasar a este otro tema, el tema de cómo podemos hacer todos nosotros desde compartir nuestra experiencia para generar una movilidad más segura y una conciencia ciudadana que incluya el cuidarme a mí mismo y el cuidar a los demás. Maite, bueno, tenemos ya, no nos hemos dado cuenta, tenemos el tiempo encima, pero yo les agradezco muchísimo su tiempo, su dedicación y sobre todo abrirnos, ¿no?, a la gente que nos está escuchando, contar toda esta experiencia que también es dolorosa al mismo tiempo. Entonces, no sé si es que alguno de ustedes quiere decir algo, pero muy, muy cortito como para cerrar. Sí, que es bien importante cuando hay niños, porque, por ejemplo, en el hospital la atención fue muy mala, yo tenía rota la clavícula, nadie se dio cuenta, adolorido, sí, y sobre todo, por ejemplo, la cooperativa de taxis, el taxista que nos chocó, llamó enseguida y vinieron como unos 15 taxis más para estar Para rodeando controlar. y para tratar de no Una permitir secta. que se haga justicia. Entonces, a todos ser más empáticos y manejar con cuidado, porque es algo que todos los adultos hacen día a día, y entonces es algo que puede matar a cualquiera. Ujú, ujú. Yo quiero decir algo y tal vez con esto ya cerramos. Los ecuatorianos, todos los ecuatorianos somos tigre para la queja. Vivimos quejándonos, ay, pues por acá, por acá, por acá. Pero nadie está dispuesto a cambiar su actitud frente a la vida, su actitud frente al manejo, su actitud frente al ambiente, etcétera. Demandamos de los políticos, de los demás, toda una sociedad distinta, una actitud nueva, nuevas cosas. Pero ¿qué estoy haciendo yo para eso? Entonces, esa es mi invitación. Como conductor, póngase en los zapatos del otro. Usted tiene familia que le esperan, amigos, lo que sea. Los otros, los transeúntes, también tienen familia. Póngase en los zapatos del otro. Conduzca con conciencia. Todos queremos llegar a casa, todos queremos ver el sol al siguiente día. Muchas gracias, Maite, muchas gracias, Felipe, igual Fabián. Muchas gracias. Entonces nos despedimos en este programa con una cantidad de aprendizajes y lecciones. Buenas tardes. Gracias, Dianita.